Y bueno, amigos de Nueva al Cierre, amigos de Sin embargo, bueno, ustedes saben que en Mazatlán, Sinaloa, ha surgido esta controversia debido a la reciente prohibición de música de banda en vivo en las playas, a raíz presuntamente de quejas de ciudadanos extranjeros y a raíz de esto que pasa en Mazatlán, que desata varias protestas de músicos de banda. Hemos visto que la conversación en redes y a partir de esto se ha hablado mucho de los procesos de gentrificación en México. Tradicionalmente la gentrificación se ha asociado con la apropiación de espacios urbanos privilegiados por parte de las clases altas y adineradas, desplazando a la población local. Sin embargo, en el contexto mexicano, pues también como que en el ámbito, en la evolución de México, también como que se le ha empezado a utilizar la palabra gentrificación como para tratar de nombrar el proceso de expulsación de algunos locales por la llegada de ciudadanos extranjeros y más ahora en la era de los nómadas digitales y también, bueno, por el tema de turismo. Hoy tenemos, nos acompaña aquí la académica Carla Escoffier, autora del libro País sin Techo y especialista en temas de vivienda y urbanismo, precisamente para hablar de estos procesos de gentrificación, de lo que está ocurriendo en México a propósito de lo sucedido en Mazatlán y su relevancia incluso también en otras zonas. Y pues darte la bienvenida, Carla, y pues para comenzar la pregunta básica, ¿no? De que nos interesa en este tema, si podrías explicarnos realmente qué es exactamente la gentrificación y cómo se manifiesta aquí en el contexto mexicano. Carla, bienvenida, gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues justamente lo primero es entender qué es gentrificación. La gentrificación es un proceso en el cual hay un desplazamiento de la población de un barrio que es considerado marginal o tirado a menos por el resto de la población a partir de la llegada de personas con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el concepto de gentrificación, si bien sí se da, sí es aplicable a ciertos hechos, eventos, procesos que se están dando en Mazatlán, en Ciudad de México y en otras ciudades del país, no es suficiente para entender las problemáticas urbanas actuales. Por ejemplo, no solo tenemos que hablar de gentrificación, sino de otros procesos como turistificación, que personalmente creo que podría encajar un poco más con este debate de los músicos que está habiendo en Mazatlán, así como otros procesos urbanos que no son gentrificación, pero que generan una afectación y que muchas veces ni siquiera tienen un nombre, ¿no? O sea, realmente la realidad urbana es cada vez más compleja y pues conceptos como la gentrificación nos ayudan a movernos como un norte, pero tampoco son una camisa de fuerza para la realidad, ¿no? Entonces, más allá de que puedan haber o no en ciertos barrios de ciertas ciudades procesos de gentrificación, realmente muchas veces digamos, en el vocabulario popular se utiliza gentrificación para llamar a cosas que no son gentrificación, pero que sí son problemáticas de vivienda y de ciudad. ¿Podrías hablarnos un poco de estas problemáticas y nos hablas de este término de turistificación? Es un término que se está empezando a utilizar, no es tan visible. ¿Qué significa este término? Pues a raíz de lo que pasa, por ejemplo, en Mazatlán, incluso pasó una situación similar aquí en la Ciudad de México, donde una turista extranjera dijo que no le gustaba cómo se escuchaban los organilleros y pedía que pues ya no les dieran apoyos. Incluso este tema de turistificación, si nos pudieras explicar y si consideras o si está pasando que el turismo se esté utilizando como quizá una herramienta de colonización neoliberal ahora pues en esta época, Carla. Bueno, pues en general el turismo en América Latina en el siglo XX ha tenido como toda una historia precisamente relacionada con el tema de las desigualdades. Hay que recordar que el turismo como actividad económica surgió como una actividad de élite. O sea, si bien se han ido abaratando costos y ahorita más población que la que antes podía viajar, pues lo tiene las posibilidades de hacerlo actualmente, es un hecho que empezó como una actividad de lujo. Y también es un hecho que en América Latina y otras zonas del sur global, como puede ser África, el sureste asiático, se empezó a impulsar en los 60, 70 mucho la idea del turismo como un motor del desarrollo, precisamente porque se le vendió a estos países que era una forma estratégica para salir de la pobreza, porque no requería grandes sumas de inversión
y pues era simplemente promover que llegasen gente del norte global a gastar su dinero en el sur global y que eso podría generar pues condiciones económicas favorables. Además de que eso también se utilizó un poquito como carta para que no sea tan preocupante el hecho de que empresas y gobiernos extranjeros estén tomando, por ejemplo, materias primas y recursos de estos países. No es como decir, bueno, mira, sí, mis empresas están haciendo actividades de minería en tu país, pero no te preocupes, no tienes que vivir de la minería porque puedes vivir del turismo, ¿no? Entonces también tenía como esa doble lectura y el proceso de turistificación es un proceso que se da en todo el mundo, en distintos lados del mundo, en el cual ciertos barrios, zonas o ciudades completas o puertos o pueblos son priorizados ya no para el habitar, sino para la actividad turística, ¿no? Es decir, creo que mucha gente en México, en distintas ciudades, sabemos, conocemos este sentimiento de ir a ciertas zonas de la ciudad en la que habitamos y sentir que estás en una zona turística, que es una zona en la que de alguna manera estás como hasta pues interfiriendo, que eres una externa más y que de alguna manera sabes que es una zona que es una especie de parque temático donde toda la vida se adecua a lo que esperan los turistas encontrar. Eso es turistificación, cuando un lugar, una zona determinada es priorizada ya no para los habitantes, ya no para ser un lugar habitable con calidad de vida, sino para la actividad turística. Y eso lo vemos en distintas zonas del país. En relación en Mazatlán, es esto lo que ocurre en Mazatlán. ¿Cuál es tu análisis sobre esta prohibición de la música y si se vincula con estos procesos de turistificación que ya nos hablabas nos hablabas de esto? Bueno, entiendo que hay zonas de Mazatlán donde sí hay fenómenos que podrían llamarse gentrificación, pero particularmente con esta noticia que llamó mucho la atención, creo que esto se da en un contexto de turistificación, pero también mezclado con otros procesos y otras dinámicas más complejas, porque pues obviamente esto ocurre en una zona turística, entonces hay que partir de eso, es una zona turística de Mazatlán enfocada principalmente para la industria turística. Y en ese sentido, incluso los músicos que están, ¿cómo se llama? Pues tocando en la playa forman parte de esa actividad turística. Y esto no lo digo como una crítica hacia ellos, pero forman parte de la actividad turística. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser una actividad turística, uno que representa pues una identidad cultural, musical de la zona, y dos, que además está enfocada para cierto tipo de turista que no encaja con el perfil de, entre comillas, de este hotel y estos hoteles que generaron la controversia, pues son vistos como actividades indeseables, ¿no? Es decir, incluso este discurso de que el turismo trae una derrama económica y que es benéfico para la población local, pues se desmonta justamente en este caso, porque lo que nos demuestra es una dinámica muy común que por un lado se dice que el turismo va a traer beneficio para toda la población, que la gente va a poder salir de la pobreza, pero luego se empieza a exigir que haya un cierto tipo de turismo en el cual solo pueden competir ciertos actores con cierta capacidad económica y que los pobladores únicamente van a poder tener lugar en ese fenómeno turístico, siendo personas que realicen ciertas labores como asalariadas de las personas que pues manejan, digamos que tienen la propiedad de los hoteles, de los centros nocturnos, etcétera. Porque al final del día, y eso es algo que me parece que se está perdiendo en este debate, las personas que escuchan a los músicos son también en su gran mayoría turistas, o sea, son turistas que también están demandando escuchar la música banda en las playas de Mazatlán. Entonces, lo que vemos es un conflicto interno en esta dinámica de industria turística, donde es priorizada una cierta forma, digamos, de turismo frente a la otra, pero además que esto, digamos, evidencia que se está dispuesto a modificar incluso dinámicas culturales, dinámicas que están ya en la ciudad, únicamente por adaptarse a un esquema, a una oferta turística que desea encontrar el extranjero, a pesar de que pues no es una ciudad específicamente para eso. Yo desconozco si hay otras zonas donde no hayan tantos músicos, donde puedan haber sitios de descanso en Mazatlán, pero es un hecho que lo que vemos acá es que pues la dinámica de los músicos es de hace tiempo, no es actual, no es algo que surgió actualmente, y ese conflicto por la exigencia de que no hayan músicos sí que es, digamos, no digo reciente, eso también ha venido desde antes, también han habido incluso locales que han debatido entre ellos sobre si la música debiera no regularse, pero es un hecho que este boom mediático, esta controversia mediática surgió apenas ahorita, al menos a estos niveles,
cuando es una actividad pues propia del puerto. Y es muy importante cuando nos hablas del tema de que ellos forman parte de este turismo, pero que de este doble discurso de que el turismo beneficia, pero pues lo que estamos viendo es que el turismo o quienes pueden ingresar a esta actividad no son todos. Es decir, que hay entre las otras problemáticas y dinámicas, hay clasismo y racismo para ingresar a este, pues al sector de turismo. Esto es lo que también nos está demostrando. Pues, a ver, tenemos que también partir del hecho de que la industria turística actualmente cada vez está homogenizando más las experiencias, ¿no? Es decir, te puedes ir a Cancún, te puedes ir a Punta Cana, te puedes ir a Punta del Este, te puedes ir a Puerto Viejo, a distintas playas de América Latina, y es muy probable que encuentres o cada vez sea más fácil encontrar una oferta cada vez más homogénea, ¿no? Digamos, los mismos espacios, las mismas actividades, el tema de tener una playa, pero no tener contacto con la vida local, no tener contacto con las actividades. Es verdad que países como México, Colombia, Perú u otros le terminan también adhiriendo alguna especie de, pues, de una serie de símbolos identitarios o algunas, digamos, algunos elementos que te hacen sentir que estás en ese lugar, pero que además de que son también elementos, pues, digamos, turistificados, que de alguna manera también son forzados para el turista, no deja de ser una oferta cada vez más homogenizada. Y esto es porque realmente no se está buscando la experiencia de poder, digamos, conocer otra realidad o de vivir el lugar donde se está, sino simplemente el poder rentar, por así decirlo, un espacio. Yo entiendo que haya gente que quiera irse de descanso, eso no, digamos, no es un discurso satanizando que alguien quiera irse a descansar o a relajarse a otro lugar, pero el tema acá es la idea de querer llegar a un lugar y que el lugar se amolde a esa necesidad y que además, pues también muchas veces estas personas llegan precisamente porque hay actores locales, tanto públicos como privados, que promueven este tipo de turismo porque lo ven como pues una posibilidad de recibir réditos, ¿no? Y para poder acceder a este mercado de turismo, pues lo que hacen es también buscar que la ciudad se vaya acomodando a estos estándares cada vez más homogéneos. Y son estándares que, por supuesto, no permiten la presencia de elementos propios de un lugar que son considerados populares y que rompen de alguna manera con ese esquema, como por ejemplo la música banda. Estaba viendo unos videos de que por ejemplo, habían conciertos de música country en esa misma zona para los extranjeros y con bocinas, ¿no? Entonces, no pareciera que es un tema de ruido, tampoco me parece que es un tema de contaminación acústica, porque con base en los parámetros de la OMS para definir lo que es un ruido, los conciertos que también daba este hotel para los turistas también catalogan como ruido y de hecho el tema no es si un sonido cataloga para la OMS como ruido o no, sino las condiciones en las que se da ese ruido que puedan ser perjudiciales para la salud humana, particularmente para la salud auditiva. Y en ese sentido se utiliza el concepto de ruido no como algo técnico, no como algo que realmente represente un perjuicio para la salud, sino simplemente como un calificativo para tratar de denostar cierta música, cuando también, insisto, en términos estrictamente técnicos, pues los decibeles que tienen las bocinas para un concierto de música country o de música en inglés o de antros o incluso de algunos restaurantes también sobrepasan los niveles para ser considerados ruidos, ¿no? Entonces, no es tanto si es un ruido o no, sino la interacción que se permite con las personas. Además de que, pues, estando en una playa es un lugar abierto y, digamos, hay varias condiciones que incluso con los estándares de la OMS no podrían catalogar como una contaminación acústica. Las autoridades vemos, llama la atención que el simple hecho de que se esté confundiendo el término de gentrificación o que se utilice cuando se quiere hablar de turistificación, nos habla de que hay desconocimiento porque no se ha abordado suficientemente este tema de las autoridades. Lo están abordando, no está en la agenda de los políticos, si está y si está, cómo lo están manejando, Carla. Bueno, a ver, yo creo que hay como dos puntos acá a aclarar. Por un lado, a ver, es un hecho que la gentrificación es un concepto técnico que surge de la sociología urbanística, que es usado en el urbanismo. Eh,
y que como lo decía al inicio, ¿no? Si tú me preguntas, pues yo aclaro, la gentrificación no es todo, no todo es gentrificación, es un concepto problemático, muy específico hasta cierto punto, que no alcanza para otros términos, etcétera. Pero también es un hecho que hay un proceso popular, digamos, digamos que en el lenguaje coloquial la gente está usando gentrificación para nombrar los conflictos de vivienda y ciudad. Creo que no está peleado el término, digamos, coloquial con el término técnico, como ocurre con otras áreas, ¿no? Pasa con el derecho, ¿no? Que la gente le llama juez a gente que no es juez, pero se entiende por qué le dicen así, o le llaman expropiación a cosas que no son expropiación. ¿Por qué? Porque el término coloquial no está peleado con el término técnico, con el uso técnico, sino que son pues usos que se dan en ambientes y contextos muy diferenciados. Ahora, el otro punto que acá hay que aclarar es que el hecho de que, digamos, puedan convivir en el lenguaje coloquial, en medios de comunicación, en el debate público, estos dos términos técnicos, en un sentido, un término en un sentido técnico y en otro coloquial, no quita que las autoridades no puedan aprovechar, digamos, ese doble uso que tiene un término para desligarse de sus obligaciones. Me parece que las autoridades, por un lado, a veces no comprenden tampoco el concepto de gentrificación, menos se han sentado en su aplastante mayoría a pensar qué es lo que la gente está tratando de nombrar cuando dice gentrificación, que eso para mí es lo más importante, porque más allá de los términos que podamos o no usar, a mí lo que más me interesa no es tanto si el término que utiliza la gente es el correcto, sino tratar de entender qué es lo que está tratando de nombrar las personas cuando denuncian ciertas problemáticas que se dan en el acceso a la vivienda o en el acceso a la ciudad. Y me parece que eso no lo están haciendo las autoridades y digamos que hay, de alguna manera, hay dos actitudes que me parece pues que es incorrecta por parte de algunas autoridades, que es por un lado, aprovechar ese uso del término para terminar generando una confusión y venderle a la gente que el único problema es el tema de la presencia de extranjeros, lo cual es problemático porque no, digamos, no apunta ni atiende los problemas de raíz, además de que sí puede terminar generando un discurso xenofóbico que no va a afectar a los estadounidenses, a los canadienses, sino a extranjeros del sur global que llegan a nuestro país, que llegan del Caribe, de Sudamérica, de Centroamérica. Y por otro lado, el también desentenderse, digamos, de estas problemáticas y decir, no, es que esto de gentrificación es, digamos, xenofobia. De hecho, han habido autoridades que lo han comparado con nazismo y cosas por el estilo. Entonces, aunque parecen cosas contradictorias, ambas son, digamos, extremos erróneos que no ayudan a entender la complejidad de este tema, ¿no? El problema no es que lleguen extranjeros a un país, la migración, sea temporal, sea de visita, sea para mudarse, nunca es en sí el problema. Pero esto no quiere decir que en esos contextos de migración o de movilidad humana no podamos también analizar las desigualdades estructurales, ¿no? Y en un mundo globalizado, de alguna manera, que lleguen personas del norte global donde en promedio los sueldos son más altos que los sueldos promedio en países de América Latina, pues se estén dando de alguna manera dinámicas transnacionales que son equiparables a eso que Ruth Glass describió en los 60 cuando analizaba, cuando creaba y acuñaba el concepto de gentrificación, que es decir, gente con mayor poder adquisitivo llega y desplaza espacial, simbólicamente a otras personas que originalmente estaban allá, ¿no? Entonces, digamos que ni una ni la otra, la realidad siempre es más compleja, pero creo que a las autoridades en su gran mayoría les ha faltado realmente querer comprender esas dinámicas y sobre todo las preocupaciones de las personas. Muy bien, perfecto. Pues Carla, te agradecemos muchísimo de verdad que nos hayas acompañado y que nos hayas brindado esta entrevista, pues para hablar y pues para conocer sobre estos temas y también aclararnos estos puntos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches.